bien, queridos alumnos, vamos a continuar con la clase de comunicación y con esto continuaremos con el texto dialogado, ¿vale? Muy bien. Como había mencionado en un momento pasado, cuando hablamos de textos dialogados, nos vamos a referir a la transcripción realmente, ¿sí?, de cualquier conversación. En todo caso, vamos a hablar del texto dialogado como una conversación entre dos o más personas, que si bien sabemos, por ejemplo, que se puede experimentar, por ejemplo, el monólogo, ¿no?, que es la conversación con uno mismo, el soliloquio cuando es una reflexión, por ejemplo, con la conciencia, ¿no?, etcétera. Sin embargo, en el texto dialogado se comprende más bien que sea, ¿sí?, esta conversación, ¿no?, entre dos o más personas, ¿vale? En donde, bueno, se pueden expresar ideas, opiniones, pensamientos, sentimientos, etcétera. Entonces, ¿sí? Esas cuestiones serían, digamos, indistintas, ¿vale? En donde se encuentra, y esto también recordémoslo, ¿sí?, o sea, los diálogos no van a estar, pueden estarlo, pero no necesariamente estarán solitos, sino que van a ser parte de, ¿sí?, otros tipos de texto. Entonces los vamos a encontrar, ¿sí?, por ejemplo, en los textos narrativos, o sea, como parte de los textos narrativos, los vamos a encontrar em, en diferentes tipos de texto, o si van a ser, no, digamos, un tipo de texto en específico, pues estarán, por ejemplo, ¿no?, en las obras de teatro, que ya les había comentado con anterioridad que justo, ¿no?, en las obras de teatro tienen, no es que sea su propio género, sino que, ¿sí?, al momento de la transcripción ¿sí?, de las obras de teatro, todas ellas están justo, ¿no?, escritas de esta manera. Entonces, si alguna vez ustedes han leído, ¿no?, una obra de teatro, se darán cuenta que, pues básicamente, ¿no?, eh, los personajes nos dan a conocer la historia por medio del diálogo, ¿no? Y bueno, entonces en los textos narrativos y descriptivos, ¿sí?, encontraremos muchos diálogos, ¿sí?, como en los cuentos, las novelas, ¿sí?, las entrevistas, etcétera, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos Juan no ha podido ir a clase, llama a un compañero para pedirle los deberes. Hola, hola, está Ramiro. Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy Juan, el de clase. Tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Ah, sí, pobrecillo, espera un momento. Y entonces es el intercambio, ¿sí?, de estas ideas, ¿no? Y bueno, aquí para que se pueda entender justo este diálogo, vamos a necesitar un contexto, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no?, que alguien introduzca justo este contexto de qué es, ¿no?, lo que está sucediendo para que se pueda entender, ¿sí?, este diálogo. De preferencia, ¿verdad?, que alguien introduzca, en este caso puede ser el narrador, ¿sí?, que introduzca justo este contexto de en dónde se está situando, en qué circunstancias también, o
en algunos casos, ¿sí? Em, Toda la situación en general. Eh, por ejemplo, ¿sí? En las obras de teatro, ¿sí? El contexto lo va a dar también el narrador y nos va a explicar algunas cuestiones justo para que ya cuando se represente, pues el espectador pueda entender toda esta situación. Uh-huh. Obviamente, también vamos a necesitar a los interlocutores, que estos interlocutores pues son los que intervienen en la comunicación, tanto el emisor como el receptor, ¿vale? Entonces son los que van a intervenir, obvio, en el diálogo. Otras cosas importantes son las acotaciones, que son esas explicaciones que, como les digo, el narrador va a ayudarnos, nos va a dar para situar en este marco del diálogo, eh, y muchas de estas acotaciones, también el narrador o quien va a estar como en esta voz, ¿no? Alrededor de este diálogo, nos va a dar, ¿sí? Para, ¿sí? Indicar algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, tanto para los personajes como para los actores que interpretarán a los personajes, por ejemplo, en las obras de teatro, ¿no? Entonces, algunas de estas acotaciones tendrán que ir entre paréntesis y entonces, por ejemplo, ¿sí? Dirán, eh, ahora mira, ¿no? Hacia tal personaje, o mirando hacia tal personaje, darás, ¿no? 3 pasos. Y entonces estas acotaciones justo, ¿sí? Van a servir para indicar algunas cuestiones, ¿no? Meramente técnicas. Uh-huh. Hacia eh, las cuestiones, principalmente en obras de teatro, ¿vale? Pero pues sigue siendo en estas cuestiones del diálogo. Y pues como les mencionaba, el contexto, que es la situación en la que se van a encontrar los hablantes, para en principio situarlos, uh-huh, tanto en el espacio como en una temporalidad, y que, ¿sí? El diálogo se puede entender, porque obviamente, ¿no? Si en un principio nada más sueltan el diálogo así tal cual, pues no se va a entender. Por ejemplo, aquí está nuestro contexto, ¿no? En donde se nos dice, pues nuestro personaje, por ejemplo, aquí, ¿no? Juan, ¿sí? No fue a la clase y entonces le habla a un compañero para pedirle la tarea, ¿no? Y entonces ahí están situando completamente, ¿sí? Eh, este diálogo en particular, ¿sale? Muy bien. Ahora, existen 2 tipos, ¿sí? De diálogo, de escribir justo, ¿no? Estos diálogos. Y, ¿sí? Tenemos, y eso seguro a ustedes les ha de recordar, ¿no? La primaria o la secundaria, porque esto lo veíamos mucho, ¿no? En esta parte. Tenemos entonces, en primer lugar, al estilo directo. El estilo directo es, uh-huh, aquel en donde se va a reproducir tal cual lo que nosotros conocemos como literalmente, o sea, tal cual, como si agarráramos ese diálogo, uh-huh, y lo pusiéramos así, uh-huh, tal cual, ¿sí? Las palabras de los hablantes, ¿sí? Tal cual las dijeron, tal cual fueron emitidas, uh-huh, y muchas veces, eh, para darle justo ese sentido de, ¿no? Como las dijeron, van entre comillas, ¿vale? Cada intervención, o sea, cada participación de un integrante, uh-huh, de un interlocutor, va en un renglón diferente. Uh-huh. Y, ¿sí? También, además de ir en un renglón, ¿sí?
se va a abrir por medio de un guión, lo que nosotros conocemos como guión largo, ¿vale? Y muchas veces con el nombre de el interlocutor, ¿no? Juanito, guión, ¿no? O en su defecto, ¿sí? Si no dice Juanito dos puntos, ¿no? Y lo que haya dicho, pueden ir por medio de las intervenciones del narrador y utilizando los verbos como exclamó, dijo, respondió, ¿no? Dijo Juanito, ¿sí? Mencionó, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, fíjense, del estilo directo. Dice, lo encierro, y dice, ¿qué te parece la fotografía? Fíjense cómo está, guión y en un solo renglón, ¿vale? Un renglón separado. ¿Qué te pareció la fotografía? Preguntó, lo que les mencionaba de los verbos, preguntó Sara, ¿no? Con el nombre. Por acá tenemos, Javier contestó, no está mal, pero los colores han salido algo oscuros. Entonces, cada participación está por separado, ¿no? Entonces, este sería el estilo directo, ¿no? Cada uno por su parte, cada uno por separado, ¿sí? Se está escribiendo tal cual cada uno de los personajes lo dijo, como cada uno de los personajes lo mencionó, ¿sale? Por otro lado, tenemos el estilo indirecto. El estilo indirecto es básicamente como si nosotros, ¿sí? Contáramos, o como si alguien contara, lo que se ha dicho en una conversación. Y entonces, ¿sí? Lo contáramos como si fuera una historia. Y en este caso, ¿sí? La oración va a depender de verbos como dijo, preguntó, contestó, seguidos de la palabra, la conjunción que. Aquí no se va a utilizar ni comillas, ni guiones, ¿vale? Ni, por ejemplo, Juan, dos puntos, ni nada. El estilo directo se va a utilizar principalmente en las obras de teatro. El estilo indirecto lo podemos utilizar más en los textos narrativos o en cuando contamos chismes, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de estilo indirecto. Dice, Sara le preguntó, aquí es donde vemos, ¿no? Ese estilo de verbos. Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él le contestó que no estaba mal, pero que los colores habían sido algo oscuros, habían salido algo oscuros. Aquí, por ejemplo, ¿no? Es exactamente el mismo diálogo, pero uno con el estilo directo, tal cual, se reproduce tal cual se dijo, y el otro es como si nos estuvieran contando, perdón, el chisme, ¿no? De una conversación. ¿Sí? Espero que noten bien esa, esa diferencia, ¿vale? Muy bien, continuamos. Características de este diálogo. Se esperaría como en cualquier texto de el español, pues que las frases sean cortitas, sencillas, mientras menos, recuerden, mucho mejor, ¿sí? Apelaciones, recordemos que la palabra apelaciones es que se llama, ¿no? A alguien, o sea, que se le nombre, ¿no? O se le llame a nuestro interlocutor. Entonces, estas apelaciones, estas llamadas a nuestro interlocutor, ¿sí? Van a ser de forma directa
¿sí? Mientras sea de manera, uh-huh, fórmulas que ya están establecidas y en el español, principalmente en el español mexicano, tenemos, por ejemplo, estos verbos de oye, mira, escucha, atento, no debes olvidar, ajá, y de formas, por ejemplo, eh, cariñosas, ¿no? También estas referencias al emisor y al receptor a través de estos posesivos o pronombres personales, por ejemplo, a mí, tú, vos, aunque este vosotros o vos en español de México casi no se utiliza, ¿sí? El yo, ¿sí? Eh, tenemos, por ejemplo, las circunstancias o exteriores, por ejemplo, de lugares, ¿sí? Tenemos de lugares y de tiempo como ayer, aquí, allí, ¿no? Etcétera. Uh-huh. También como los diálogos van a representar una situación oral, entonces vamos a tener muletillas. Recordemos que las muletillas representan esta repetición de frases que nos dan seguridad. No necesariamente las muletillas son malas, sino que son estas frases establecidas, frases o sonidos establecidos que nos dan seguridad al momento de hablar. Entonces tenemos el ajá, sí, etcétera, ¿vale? Todas las tenemos, no importa. Tenemos frases ya hechas, ¿sí? Palabras comodín, e insisto, todas estas ya nos dan seguridad. O expresiones familiares. Bueno, no sé, o sea, Paco vino con una tajada como piano. Y en español mexicano tenemos los dichos. Más vale pájaro en mano que cien volando. Si el río suena es porque agua lleva. Ujú. También, como les mencionaba, estas referencias al emisor o las apelaciones por medio de diminutivos afectivos, ¿sí? O sea, hablarle con cierto cariño a, ¿sí?, a nuestro receptor o el receptor hablarle al emisor. ¿Vale? Y obviamente los signos de puntuación deben de estar bien marcados en el sentido, ¿sí?, de recordar aquí que nuestros diálogos provienen de la cuestión oral. Entonces, por ejemplo, si lo que estamos o lo que vamos a reproducir es una cuestión, por ejemplo, una pregunta, una cuestión interrogativa o una cuestión de admiración, pues entonces hay que dejarlo bien marcado utilizando las reglas ortográficas, ¿no? Los signos de puntuación, por ejemplo, los signos de interrogación, los signos de admiración, el punto, la coma, etcétera, para que eso se pueda reproducir, ¿no?, en las cuestiones escritas y poder después reproducirlo por medio de la entonación. ¿Mm? Y que quede pues bien marcado en ese sentido, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Y la presencia de los códigos no verbales, que estos se van a representar por medio, ¿sí?, de lo que les mencioné hace ratito, ¿no? Que muchas veces el, ¿sí?, de estas cuestiones, por ejemplo, ¿no?, del contexto y en las acotaciones, que entonces, ¿sí?, el, por ejemplo, ¿no?, el narrador nos va a ayudar. Ajá. Entonces, ¿sí?, en estas acotaciones, ¿sí?, en estos códigos no verbales van a quedar marcados, que por ejemplo nos digan, pues este personaje o tal cuestión va a mirar hacia cierto lado, va a suspirar, va a X o Y situación, ¿no? Y entonces, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí?, los gestos, miradas, etcétera, que son códigos no verbales, ¿no?, y que digamos, ¿cómo los estableceríamos? Pues obviamente quedan marcados en las acotaciones.
Entonces, ahí, sí, también hay que establecerlos muy bien. Y bueno, obviamente, en este caso, bueno, de los diálogos, quedaría mejor o queda, pues, de mejor manera establecido en las obras de teatro, ¿vale? Luego tenemos, ¿sí? Bueno, recuerden, dudas y preguntas, ustedes las establecen en estas cuestiones de nuestro repaso, ¿vale? Y tenemos después a nuestro texto expositivo. Como yo ya les había, ¿sí? Mencionado, el texto expositivo junto con el, ¿sí? Texto narrativo y el texto argumentativo, ¿sí? Son de los más importantes que veremos. Principalmente, ¿sí? Porque el texto expositivo, ¿sí? Va a representar estas cuestiones de nuestros textos informativos, o sea, los referenciales o la función referencial en cuanto a la comunicación, y que, sí, como lo dice el nombre, va a exponer, ¿verdad? O sea, a explicar justamente información. O sea que nos va a exponer, nos va a explicar un tema. Exponer un tema es entonces presentarlo, explicarlo, para que los demás lo conozcan y lo comprendan. Y recordando entonces la función referencial, ¿cuál es? Pues informar, ¿verdad? Darnos datos respecto, ¿sí? De cualquier tema, o sea, del contexto de nuestro ambiente, etcétera, sin que nuestro, ¿sí? Interlocutor responda. O sea, no es necesario que responda. Entonces, transmite esta información y necesita que sea objetiva, ¿verdad? Con las explicaciones necesarias, etcétera. Entonces, otra vez aquí, ¿sí? Aparece de nueva cuenta esta palabra, objetiva. Nuestro emisor no va a dar su punto de vista. Nuestro emisor únicamente nos va a dar esta información, ¿vale? Entonces, los textos expositivos o explicativos, como quieran llamarle, se encuentran en dónde? En enciclopedias, revistas científicas, artículos de divulgación, recetas de cocina, reglas de juegos, instrucciones, libros de texto. Los vamos a encontrar, ¿sí? En estos sitios. Por ejemplo, ustedes los pueden encontrar en, ¿sí? Las investigaciones, en los textos que ven con la profesora Viridiana, en diferentes, ¿sí? Momentos, principalmente en textos educativos, ¿verdad? Que sirven para qué? Pues para exponerles, para informarles, transmitirles únicamente información de cualquier tema. Que si van a ver ahora, ¿sí? Sobre el cáncer de páncreas, que si van a ver ahora sobre catalogar eh, textos, etcétera. O sea, ¿sí? Son aquellos que nos van a ayudar únicamente a informarnos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Uno que nos dice, uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Aquí entonces nada más nos están dando información. No pretenden, ¿sí? Que nosotros como receptores contestemos, para nada. ¿Qué características entonces tiene un texto expositivo?
¿sí? Como cualquier otro texto, y eso ustedes obviamente ya tienen que saberlo, ¿sí? Recuérdenlo, debe tener un hilo conductor, ¿verdad? O sea, un concepto central, un tema central, ¿sí? Y todo lo demás, pues es información complementaria. Y entonces va a generar la estructura que todos ya conocemos. Introducción, desarrollo y conclusión. La finalidad de este tipo de textos, ¿cuál es? Pues obviamente es explicar, ¿verdad? Explicar un tema y que se pueda entender. Obviamente, sí, que todos lo entiendan. Ese sería el objetivo principal. ¿Mm? Nuestro emisor puede ser individual, ¿sí? O colectivo. Esto, ¿a qué se refiere? Bueno, a que nuestro emisor, o sea, quien nos da el texto, puede ser una persona o puede ser un equipo. Y aquí entonces recordaremos cuando en la secundaria, por ejemplo, nos pedían, ¿no?, que hiciéramos trabajos por equipo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí estábamos todos en equipo con nuestras cartulinas o el papel bond, todos ahí exponiendo, ¿no? Y que pase el equipo 4 y pasaban todos ahí a exponer. Entonces, básicamente, ¿no? Eso, de eso se trata, ¿sí? De dar, ¿no?, un tema hacia alguien más. Y aquí también, ¿no?, nuestro receptor puede ser individual, ¿no? Por ejemplo, dar nada más un tema a una persona o al profesor, o colectivo, aunque casi siempre, ¿no?, pues es colectivo, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿sí?, encontramos que el receptor, o sea, nuestros textos expositivos deben ser tan buenos, tan claros, que el receptor debe ser capaz de comprender lo que está leyendo. Porque nuestro texto es clarísimo, porque obviamente el receptor ya está preparado para captar toda esta información, ¿no? Porque ese texto, digamos, apunta para él, ¿no? Por ejemplo, porque si es un texto científico, obviamente este receptor, ¿no?, está estudiando para ello, o porque las aclaraciones son completamente pertinentes, ¿no? Por ejemplo, porque mi texto expositivo tiene un glosario de las palabras que pueden no entenderse, porque en la misma exposición se aclararon todas las dudas, etcétera. Otra de las cuestiones muy importantes aquí, ¿sí?, es que el carácter objetivo de estos textos debe siempre estar ahí. Otra vez, ¿a qué nos referimos? Recuérdenlo siempre, que nuestros textos, ¿sí?, expositivos son objetivos. Lo objetivo significa entonces que, ¿sí?, no, ¿sí?, no va a opinar, ¿sí?, en cuestiones personales nuestro, ¿sí?, emisor, ¿vale? Entonces, el emisor no va a dar su punto de vista personal, ¿sí? Aunque ese tema le disguste o aunque el tema le guste mucho, no va a decir que ese tema, ¿sí?, es bueno, es malo, ¿vale? Nunca. Y tampoco va a haber ambigüedad, ¿sí?, en los conceptos. ¿A qué nos referimos con ambigüedad?
a que no se va a prestar a cuestiones de dar doble sentido, y aquí entiendas el doble sentido en cuestiones, por ejemplo, de groserías, ¿sí? O que nuestras palabras van a tener dos significados, sino que aquí nuestras palabras, ¿sí? Van a siempre tener un solo significado para que pueda mantenerse, digamos, un orden establecido y que, ¿sí? Aquí no vamos a encontrar estas cuestiones poéticas, y esto ya también lo habíamos explicado con anterioridad, ¿vale? No vamos a buscar que nuestras palabras, por ejemplo, tengan un carácter poético, buscar figuras literarias, figuras retóricas, ni mucho menos. Entonces hay que, ¿sí? Encargarnos de ese tipo de cuestiones, ¿vale? A que todas las palabras y todos los conceptos que se manejen pertenezcan, ¿no? A un solo ámbito. Si vamos a hablar, por ejemplo, de medicina, pues entonces todas las palabras que usaremos tienen que ver con la medicina o con la biología, etcétera, ¿no? Así sucesivamente, ¿vale? Entonces, nuestra exposición forzosamente va a ser clara, con un lenguaje sencillo, ordenada, con la exposición lógica, siempre utilizando lo que nosotros ya sabemos que todos los textos van a estar, ¿no? Estructurados en introducción, desarrollo y conclusión, y de forma objetiva, o sea que nuestro emisor no va a dar su punto de vista, ajá, su opinión sobre el tema. Por más que el tema le apasione, le guste, no va a decir que es un excelente tema, no, 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 ¿vale? Se va a guardar sus opiniones. La estructura, ¿sí? Del texto expositivo tiene que ser siempre introducción, desarrollo y conclusión, en donde la introducción siempre va a presentar el tema de forma, ¿sí? Clara, objetiva, breve, destacando, ¿sí? El interés o por lo cual es un tema relevante e importante, ¿vale? Eh, por otro lado, tenemos al desarrollo, en donde el emisor va a explicar las ideas, los conocimientos, los puntos de vista sobre el tema. Ojo, aquí los puntos de vista no va a ser el punto de vista personal, sino los diferentes puntos de vista que han llevado a cabo justo otros investigadores de ese tema, ¿no? Como, por ejemplo, si estamos viendo el cáncer de páncreas, pues los tratamientos, eh, la forma de curar, no sé, ¿no? Desde cuándo se ha estudiado, etcétera. A eso se refiere con diferentes puntos de vista, ¿vale? Entonces, para esto, ¿no? Podemos encontrar diferentes ejemplos, descripciones, imágenes, esquemas, clasificaciones, datos, tablas, ¿sí? Investigaciones de otras personas, etcétera. Y después tenemos a la conclusión, en donde se va a resumir, o el emisor, el autor, va a hacer una breve, ¿no? Una breve síntesis o un resumen de todas las ideas más importantes que se expusieron en el desarrollo, y también ahí sí puede dar, ¿no? Digamos, lo más importante de ese desarrollo, y pues se da esta conclusión, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de este texto, ¿sale? Fíjense, es un texto pequeñito, vamos a leerlo, y se llama El don de la felicidad. Es de José Luis Aranguren. Dice, y de hecho aquí, véanlo, ya está separado, ¿no? En estas partes. Dice entonces, introducción, desarrollo y conclusión. En todos los tiempos, en todas las culturas, ha sido constante el anhelo del ser humano por alcanzar la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad y la buscamos de mil maneras. ¿Lograremos encontrarla? Fíjense aquí lo que nos está planteando. En la introducción, ¿sí? Nos está planteando y preguntando estas cuestiones. ¿De qué? De la felicidad. Obviamente, en el título del texto ya nos menciona, ¿verdad?, de qué va a hablar. Entonces, está planteando sobre
la felicidad, ¿sí? Dice entonces que en todos los tiempos y en todas las culturas, ¿sí? Algo coincide, que es ese anhelo, ese deseo por alcanzar la felicidad. Ujú. Pero, ¿de verdad lograremos encontrarla? Entonces, aquí, por medio de esta pregunta, empieza a abrir justo, ¿no? Esta investigación que es, ¿sí? Esta cuestión del desarrollo. Y en el desarrollo, pues, ya nos va a dar la idea. Dice, buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas y el consumismo es la forma actual del bien máximo, pero la figura del consumidor satisfecho es ilusoria. El consumidor nunca está satisfecho, es insaciable y por tanto no feliz. Podemos buscar la felicidad en el triunfo, en la fama, en los honores, pero no es todo eso sino pura vanidad. En definitiva, nada o casi nada. Otro modo de búsqueda de la felicidad es la autocomplacencia. Así, el goce del propio placer, el deseo de perfección o la práctica de la virtud. Aspiramos a la felicidad, pero aspirar no es lo mismo que buscar, y todavía menos que conquistar, ni fuera ni dentro de nosotros mismos. La felicidad es un don, el don de la paz interior, espiritual, de la conciliación o reconciliación con todo y con todos. Y para empezar y terminar, con nosotros mismos. Aquí entonces nos explica este autor, y como vemos, y según la temática que ya revisábamos con anterioridad, ¿sí? Esta sería un texto expositivo del tipo humanístico, ¿verdad? Por el tema que trata. Entonces, ¿sí? Es más bien un tema filosófico, ¿vale? Entonces, ¿sí? Nos está hablando y nos está arrojando estos datos, si bien son datos obviamente objetivos, ¿sí? Acerca de esta felicidad. Aquí no está dando su punto de vista, sino simplemente nos está arrojando estos datos. Y nos dice entonces que, bueno, en primer lugar se busca la felicidad en los bienes externos, ¿no? En estas riquezas, ¿sí? En el consumismo, por ejemplo. Y obviamente no hay consumidor satisfecho, o sea, nunca va a estar satisfecho. ¿Sí? Por lo tanto, es algo insaciable. Y como nunca va a estar saciado, pues nunca va a estar feliz, ¿verdad? Y la felicidad, o sea, se puede buscar esta felicidad en el triunfo, en la fama, en los honores, pero eso se llama ¿qué? Vanidad. Y eso pues no significa absolutamente nada, ¿verdad? Y, sí, otros lo buscan en qué? En la autocomplacencia, o sea, siempre estar que complacidos, gozar el propio placer. Ujú. Este deseo de perfección. Muchas personas aspiran a qué? A la felicidad, pero aspirar no es lo mismo que buscar, o sea, nada más la quieren, pero no hacen nada por buscarla. Y obviamente eso tampoco significa conquistarla, o sea, tenerla. Y aquí ya nos explica, nos está dando esta definición, donde nos dice que la felicidad es un don. El don, por ejemplo, de la paz interior, de estar bien, ¿sí? Con nosotros. No solo con nosotros, sino con ese todo y con todos. Ujú. Principalmente con nosotros mismos. Y por último, va a resumir todo lo que dijo aquí y dice, ya para terminarlo, para recibir ese don de la felicidad, ¿sí? La parte más importante es lo que significa talante, ¿sí? Es el desprendimiento, o sea, desprenderse, no estar pegado a nada. Y obviamente eso de no estar pegado a nada, como que
como el consumismo, como la autocomplacencia, desprenderse de absolutamente todo. La felicidad, como el pájaro libre, no está nunca en mano, sino siempre volando. Pero tal vez con suerte y quietud por nuestra parte se pose por unos instantes sobre nuestra cabeza. O sea, que para tener esa felicidad hay que ser pacientes. Y además, aquí lo dice bien, puede ser que en algún momento se pose sobre nosotros, pero solo un momentito, porque justamente la felicidad es momentánea, al igual que todo lo demás. Entonces, así concluye. Primero hay que desprendernos de todo eso, ¿no? De las riquezas, de la autocomplacencia, de la vanidad, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere este texto. Entonces, este es un texto expositivo o explicativo en donde se nos da la definición de qué o se nos explica el tema de la felicidad, pero ojo, desde el punto de vista filosófico. ¿Sale? Muy bien. Ahora tenemos a las características lingüísticas, o sea, de la lengua de la exposición. Los textos deben de ser entendibles. Obviamente que si pertenecen a un tipo de temática en específico, pues van a tener cierto tipo, ¿no? Eh, de vocabulario. Y respecto de ese, entonces, pues ahí va a ser un tanto más específico, ¿vale? Los textos expositivos, recuerden que son objetivos, van a estar escritos en segunda o tercera persona, principalmente en tercera persona. Esto recuérdenlo, ¿vale? Y recuerden que la tercera persona es él o ella. Muy bien. Y, sí, el tiempo verbal que más se utiliza, pues está en presente, ¿vale? Porque justo habla de qué, de una investigación o de un texto que se escribió, ¿no? En ese momento. Se van a utilizar oraciones enunciativas complejas, o sea, que nos van a dar información, ¿sí? Información em, tal cual, ¿vale? Información que se refiere, y recuerda que cuando son enunciativas son que enuncian, que dan información. Y cuando se refiere a complejas es porque van a estar, ¿sí? Con sujeto y predicado, o sea, sujeto, verbo y complementos. El empleo de léxico o más bien de palabras específicas. ¿Por qué? Porque van a explicar justamente un tema muy específico, o sea, de un área en particular. Recuerden que vamos a utilizar lenguaje claro y neutro y no va a haber recursos literarios como metáforas, comparaciones. Vamos a tener estos mecanismos de cohesión, o sea, que nos ayudan a unir palabras como, ¿sí? Explicativos, temporales, que ayudan, ¿no? A unir en cuestiones, por ejemplo, de tiempo. Entonces, este tipo de conectores, ¿sale? También, por ejemplo, vamos a tener descripciones. Pueden ser estas descripciones técnicas, ¿sí? Definiciones también de palabras, ¿sí? Obviamente podemos encontrar estas definiciones del estilo, por ejemplo, de los diccionarios, que son meramente informativas, ¿sale? Comparaciones de conceptos con conceptos no van a ser comparaciones literarias, ¿vale? Y también ejemplos, los ejemplos que principalmente nos ayudan a explicar,
pero en este caso van a ser ejemplos que pueden ser sacados de otros libros, también pueden ser ejemplos, ¿sí? Que nos ayuden, ¿sí? A, a entender, ¿no? Lo que se está, ¿sí? Lo que se está explicando y que, por ejemplo, serían, ¿no? Como ejemplos matemáticos, ejemplos que puedan ser sacados de química, física, ¿no? Por medio de fórmulas o ejemplos, ¿sí? Como tablitas, gráficas, ¿sí? Etcétera. Entonces, serían de esta manera. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, ahora sí, para la siguiente clase ya nada más veremos el texto argumentativo y sí, vamos a ver a partir de aquí también los textos eh, de investigación. En este caso, vamos a enfocarnos en cómo realizar una investigación y las cuestiones científicas, ¿vale? Aunque yo ya se los había dicho que, por ejemplo, la investigación científica o el método científico no viene como tal en la parte de comunicación, pero sí viene en la parte em, de lo que ven, creo que en sociales o humanidades, que no me acuerdo, bueno, lo que ven con el profesor Rufino. Entonces, eso lo vamos a ver porque justo viene de la mano con el texto, ¿sí? Argumentativo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Y la próxima clase vamos a enfocarnos en ese texto, ¿sí? Para después ya dar pie a otras cuestiones. Entonces, ¿sí? Pues hasta aquí lo dejamos y nos veríamos próximamente. Recuerden, dudas, preguntas, nos vemos el día viernes en el repaso. Cualquier duda, pregunta es bienvenida, ¿sí? Y sí, nos vemos entonces pronto. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos vemos. Sale, cuídense mucho y muchísimas gracias, ¿sí? A todos ustedes. Hasta luego.